Buen día, mi nombre es María Rubí Narváez Sepúlveda. Estoy cursando la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad CNCI de manera virtual. Me corresponde presentar mi proyecto integrador. Hoy estamos a 3 de febrero del 2024. Mi matrícula es BNL 10-2002. La maestra de la asignación es María Pedro Teadal. Y bueno, el tema correspondiente al tema 16 de nuestra unidad 4 es la función polinomial, la exponencial y la logarítmica. Bien. Iniciaré tratando de explicar la función polinomial, la cual es una función que, como su nombre lo indica, viene definida por un polinomio. Es la función de grado entero no negativo n y se expresa como f, paréntesis, entre paréntesis una x, donde x acompaña a distintos valores en un polinomio. Esta fórmula se ve pues muy larga, esta que estamos viendo aquí. Podría parecer confusa, sin embargo no lo es bastante sencilla. Aquí tenemos la función de x porque tenemos un polinomio. Es decir, que tenemos una expresión matemática compuesta de diferentes partes separadas por signos. Recordemos que un polinomio nos indica que tenemos muchos términos. Cada partecita de la ecuación separada por signos se llama término. Y aquí, en donde están los tres puntitos que estamos viendo en nuestro polinomio, tengo otros términos. Entonces, a eso nos referimos cuando una función es polinomial, que tiene muchos términos. Y si vemos en este otro ejemplo, aquí, me parece que les va a parecer más claro de esta manera. Vemos que tiene 4 términos y solo tenemos una variable, que es la variable x. ¿Y a qué nos referimos con estos números que están aquí arriba y otros numeritos que están abajo? Son los exponentes, porque la x no está sola, y si es un polinomio es porque los números justamente no se han podido sumar. Recordemos que solo se suman y se restan semejantes, es decir, 4x se puede sumar con 5x, pero no con una x al cuadrado, o ya que las x cuadradas se suman, pues solo con las x cuadradas. Las x al cubo, pues se suman solamente con las x al cubo. Entonces, cuando tenemos un polinomio es cuando ya no podemos hacer más operaciones precisamente por eso. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que los tengo que acomodar de mayor a menor. Primero el que tenga el exponente más alto y luego al que tenga el exponente que sea igual al número más alto menos 1. Así hasta un número acompañado de una x y al final está el número solito, al que no tiene exponente ni está acompañado. Entonces, si nos preguntan cuál es el grado coeficiente principal, pues va a ser ese término que tenga el exponente más alto. Cuando uno grafica funciones polinomiales, normalmente obtiene curvas, así como el número de curvas que voy a tener van a ser una menos que el coeficiente principal. Si mi coeficiente intelectual es 3, al yo graficar voy a tener 2 curvas. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la función exponencial. Como nos dice su nombre, tiene que ver con exponentes y tiene que ver también con cómo es su comportamiento, es decir, son usadas para describir comportamientos bruscos relacionados con una variable. Cuando decimos esto creció de forma exponencial, ¿qué significa? Que de repente cambió muchísimo, cada vez fue creciendo más rápido. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, que tenemos también la fórmula. En el eje X tenemos desde menos 5 en nuestra gráfica y más o menos entre menos 5 y menos 4 la curva empieza a subir un poco. Y luego vemos que de pronto empieza a crecer más, de tal forma que ya ni la alcanzamos a ver en la gráfica. Entonces, a esto nos referimos con nuestra función exponencial y regularmente, bueno, vamos a ver que son curvas. Las funciones logarítmicas, para hablar un poco también de este tema, estas van a ser contrarias a las exponenciales.
Una función logarítmica genéricamente se expresa como fx igual, siendo a la base de esta función que ha de ser positiva y distinta a 1. Aquí, por ejemplo, tenemos que fx es igual al logaritmo 2 de x. No olvidemos que cuando tenemos un logaritmo mayor de 1, la curva se va a ver así como nuestra primera figura. Ahora bien, cuando tenemos un logaritmo menor de 1, en este caso es una función, es un medio. La función tiende a verse así como en nuestra segunda figura. Y bueno, esto fue muy breve. Les agradezco mucho por haberme acompañado y espero haber sido clara en este tema que parece ser complicado, pero no lo es tanto.